puede mirar allá en su casa, anote el texto si quiere. Ahí Romanos 12 nos habla acerca de esos aspectos y cómo hace énfasis el apóstol San Pablo en algunos aspectos, reiterando esta palabra, en el comportamiento, en la relación con los demás personas, con la sociedad. Y aún en la relación con la iglesia del Señor, como miembros de la iglesia del Señor, y en nuestra relación con Dios. Ese es el énfasis que hace el capítulo 12 y el 13. Entre estos aspectos, el estar a la espera de la aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Allí encontramos estos aspectos importantes. Y quiero decirle que Dios, a través del apóstol, nos apercibe acerca del tiempo en el cual estamos viviendo, no en el sentido numérico. Es decir, aquí no se hace énfasis tanto en qué año de la era cristiana estamos, si en el año 2021 o no. No se hace tanto énfasis en ese sentido, esto de conociendo el tiempo, sino que se habla acerca más bien del comportamiento de los individuos, no solo en la iglesia, sino también en la sociedad. Y quiero decirle una cosa: aunque Dios no es regido por el tiempo, Él a través del trato con el hombre ha respetado los tiempos a los cuales ha referido en su trato con el hombre, a los cuales se ha referido en su palabra, en el trato con el hombre. La palabra de Dios nos habla de tiempos, de la manera en que el hombre cuenta los años, cuenta el tiempo. La palabra de Dios se refiere a ello. Y aunque Dios no es regido por el Cronos, Dios sí tiene en cuenta el tiempo para nosotros. Dios lo tiene en cuenta. Daniel capítulo 9, verso 24 y 26. Ahí usted va a encontrar cómo hay unas profecías, y allí se refiere a unas semanas, que esto en el estudio bíblico lo podemos mirar y podemos conocer que se refiere a un tiempo determinado. Allí se está midiendo el tiempo. De alguna manera Dios ha tratado con el hombre y se ha referido al tiempo. Gálatas 4:4 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, vamos a mirar ese texto allí, José, por favor. Gálatas 4:4, para que hagamos referencia o notemos que Dios tiene en cuenta el tiempo. Dice Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué sucedió, hermanos? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, había un tiempo determinado por Dios. Y cuando vino el cumplimiento de ese tiempo determinado por Dios, entonces se cumplió la profecía. Ni antes ni después. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y también el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el verso 3, José, vamos a mirarlo por favor, hace referencia también al tiempo, acerca de no solo la venida del Señor, no solamente de su nacimiento, sino también de su muerte, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y conforme a las Escrituras hay un tiempo determinado, ni antes ni después. Dios entonces, en su trato con el hombre, tiene muy en cuenta el tiempo. Ha tenido muy en cuenta el tiempo, aunque Él mismo, Dios, no es regido por el tiempo, ya que Él es eterno. Él es la eternidad. Hermano, Él es la eternidad. Dios mismo es la eternidad. Sin embargo, en su trato con el hombre, ha tenido en cuenta el tiempo.
Si hablamos de tiempo para la iglesia, para que esta misma considere a lo que se refiere el Señor, a lo que se refiere el tiempo en el cual el Señor vendrá por su iglesia, porque la Biblia también nos está enseñando de que en un tiempo determinado el Señor vendrá por su iglesia. Pero aquí no se refiere al tiempo numérico. No hay una fecha exacta. El mismo Señor lo dijo, que esto no lo conocen ni los ángeles, no lo conocen ni carne ni sangre. Es decir, no hay una persona que pueda decir, hablando con verdad, que conoce la fecha exacta de cuándo vendrá el Señor por su iglesia. Sin embargo, nos habla la palabra del Señor aquí en Romanos, donde leímos que conozcamos el tiempo, que examinemos el tiempo. Pero le reitero, no en el sentido numérico, sino en el sentido de el comportamiento de la sociedad, el comportamiento de los individuos. Y allí, al estudiar, al analizar por la palabra de Dios el comportamiento de la sociedad, entonces vamos a poder entender, sacar a la luz el tiempo en el cual el Señor vendrá por su iglesia. Y ahora entonces, después de mirar estos aspectos, vamos a mirar entonces a qué se refiere del tiempo. Acerca de este pensamiento de conocer el tiempo, iglesia, conociendo el tiempo, ¿a qué se refiere? ¿Y qué nos dice la palabra del Señor acerca de conocer el tiempo en el cual el Señor vendrá o vendría? Para los escritores, vendría por la iglesia, porque la palabra del Señor no nos deja a ciegas. La palabra del Señor, hermano, Dios a su iglesia le da luces muy claras. Nos abre por la palabra del Señor un panorama muy claro para que nosotros estemos a la expectativa de cuando Cristo aparecerá por su iglesia. Nosotros no estamos en oscuridad, nosotros no andamos en tinieblas. Nosotros, si tenemos la palabra del Señor, tenemos el panorama abierto. La cortina se ha quitado para la iglesia, para que esta misma pueda ver, pueda observar, pueda contemplar los tiempos y estar a la expectativa, estar expectante. Sí, ven Señor Jesús. Pero necesitamos conocer la palabra. Necesitamos conocer el tiempo. Porque a veces nos olvidamos de la palabra de Dios. O hay algunos aspectos a los cuales no le prestamos importancia y nos ocupamos de otros temas. Los predicadores de hoy en día se ocupan en darle a las personas lo que ellos quieren. Un evangelio acomodado, un evangelio que pueda satisfacer sus propias necesidades. Y entonces, como son hombres que están en busca de ganancia deshonesta, como lo dice la Biblia, simplemente les dan un pan liviano para que estos puedan estar allí tranquilos. Y entonces viene la doctrina de la prosperidad, y entonces vienen aquellos predicadores que hablan y le dicen a la persona: no, usted es bendecido, usted, yo lo declaro, que usted es un victorioso, que usted es un ganador, que usted es un hombre prosperado en todas las áreas. Y la persona, como está esperando escuchar solamente eso. Porque yo no quiero decir que la iglesia ni es bendecida ni es prosperada. No, por favor, espero hacerme entender. Yo también creo eso. Es más, yo me siento una de las personas más bendecidas por Dios. Pero la palabra del Señor también me enseña otras cosas. Y necesitamos conocer esas otras cosas. Yo no me puedo quedar solamente ahí. Pero el hombre
que solamente anda en busca de un evangelio liviano, se queda solamente allí en la bendición, en la bendición, en la bendición. Y que Dios te va a dar el carro, y que Dios te va a dar la casa, y que tu empresa, mejor dicho, va a ser una multinacional. Y las personas quieren oír eso. Y como ellos quieren oír eso, entonces se van a amontonar una cantidad de predicadores enseñando solamente lo que esas personas quieren oír. Pero esos predicadores andan en busca de ganancias deshonestas, tener a la gente ahí en esa conformidad, viviendo en pecado. Y quiero decirle una cosa: Dios no bendice el pecado. Dios no bendice el pecado. Si usted quiere ser bendecido por Dios, el primer paso es abandone el pecado. Cuando usted abandona el pecado, cuando yo abandono el pecado, entonces Dios empieza a derramar bendición sobre mi vida. No hay bendición más grande que Dios me perdone mi pecado. Esa es la bendición más grande. Porque es que, hermano, el hombre que vive en pecado, dice la Biblia, la palabra del Señor, seguid la paz con todos. Ojo a esto: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Usted podrá conseguir mucha plata, podrá hacerse a mucha fama, a mucho poder y mucho reconocimiento, pero no va a ver a Dios. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice la palabra del Señor. Entonces la Biblia nos habla acerca del comportamiento de la sociedad, y es lo que vamos a analizar en esta mañana. La Biblia nos habla acerca del comportamiento de la sociedad. Cuando Cristo venga a recoger a la iglesia, entonces Él nos enseñó cómo sería el comportamiento de la sociedad. ¿Cómo sería? Vamos a mirar segunda carta a Timoteo. Segunda carta que le escribe el apóstol San Pablo a Timoteo. En el capítulo 3 vamos a mirar versículo 1 en adelante. Ubíquese, por favor. Primera carta a Timoteo. Perdón, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Voy a ubicarlo aquí por si no nos pasa allí ligero. Del verso 1 al 8. Listo. Dice: atentos, hermanos, por favor. También debes saber esto. ¿Qué debemos saber? Mire, 2 puntos. ¿Qué es lo que precede a lo que se quiere decir? Listo. ¿Qué debemos saber? Acompáñeme a leer. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Usted me dirá: hermano, eso toda la vida ha habido tiempos peligrosos. Sigamos leyendo. ¿Por qué serán tiempos peligrosos? ¿Por qué serán? Porque habrá hombres que, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sigamos, José, por favor. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Verso 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5. Tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Verso 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas ¿por qué? Por diversas concupiscencias. Verso 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Terminamos con este. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, ¿qué hacen estos hombres? Así también estos resisten la verdad. Ojo,
hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ese es el panorama que nos muestra la palabra del Señor. Mateo 24, verso 3 al 8, vamos a leer nosotros hasta allí. Mateo 24, 3 hasta el 8. Allí hay una cantidad de escatología, la cual, hermano, no es fácil de comprender. No somos escatólogos ni mucho menos, pero la palabra del Señor dice algo muy importante. Cuando el sabio oye, aumenta su saber. Si usted quiere saber de algún tema, escuche, lea sobre ese tema y así va a aumentar su saber. Entonces, a Mateo 24 está el Señor. Los discípulos le muestran al Señor todos los edificios y le muestran el templo. Y entonces le quieren impresionar al Señor con la majestuosidad de ese templo. Y Jesús les dice: vea, muchachos, estoy parafraseando al Señor, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. Y ellos se inquietan, los apóstoles. Y entonces dice ahí el verso 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, él es Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ojo a las preguntas. Una, ¿cuándo serán estas cosas? La coma está separando las preguntas. 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, y del fin del siglo. Empieza el Señor a responder. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, iglesia, conociendo el tiempo. ¿Por qué debemos estar pendientes que nadie nos engañe? ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, ¿qué van a decir? Yo soy el Cristo. ¿Y qué van a hacer? Van a engañar a muchos. Sigamos, hermano. ¿Y oiréis de qué? De guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario. No es casual. No es porque sí. Jesús dijo: es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, iglesia, será solamente principio de dolores. Solamente. Usted y yo estamos viviendo principio de dolores. Jesús empezó a responder la segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Esa es la señal. ¿Qué señal habrá de tu venida? Todo eso hace parte de la señal de la venida del Señor. Toda esta situación que se está viviendo, allí el Señor nos está hablando. Verso 37, vámonos hasta el 37. Ahí mismo en el capítulo 24 dice: otra de las señales, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ojo cómo son los días de Noé. Porque como en los días antes del diluvio, estaban ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Hasta ese día ellos vivían de esa manera. Hasta ahí está bien, muy bien. Vamos a mirar lo que nos dice Lucas 17, verso 26 al 30. Lucas 17, perdón, José. Lucas 17, te agradezco, hermano, porque ahí me estás colaborando. Y así avanzamos rápidamente. 17, 26, Lucas 17, 26 al 30 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Sigue diciendo, ¿qué hacían, hermanos?
Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. ¿Hasta qué día? Hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Verso 28. Asimismo, sucedió en los días de ¿quién? De Lot. ¿Qué hacían, iglesia? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pero ¿qué hay de malo en comer, vender, casarse, darse en casamiento? ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en eso? Me preguntaba yo. Estaba escuchando al hermano Antonio Restrepo y el hermano decía lo malo de esa situación, porque yo me puse a leer, bueno, pero sí que hay de malo. Y él decía, ¿dónde está Dios en la escena? Estaban cantando, estaban orando, estaban yendo al culto, estaban adorando al Señor. ¿Dónde está Dios? Hermano, ¿dónde está Dios en la sociedad de hoy? ¿Dónde está Dios? A ver, Dios lo permiten en las escuelas. No, aquí no se puede enseñar religión. Saquen la Biblia de las iglesias, no le enseñe a los niños, deje que él tenga su libre desarrollo, no le imponga una doctrina al niño, no se la imponga. La sociedad de hoy vive a lo que ellos quieren hacer. Comen, beben, se casan, se dan en casamiento, hacen lo que a ellos les place. Estaba escuchando el viernes que en Alemania, sin el permiso del Vaticano, algunos sacerdotes le dieron la bendición a unos matrimonios del mismo sexo, sin el reconocimiento del Vaticano, sin el permiso. Y en España había otro grupo de sacerdotes ayunando para que ellos desistieran de lo que iban a hacer. Es decir, no estaban de acuerdo con lo que iban a hacer allá en Alemania. Estaba mirando que el aborto aún aquí en Latinoamérica, Argentina, es legal el aborto, Uruguay, varios países de Latinoamérica, Chile, por ejemplo, es legal el aborto, usted puede abortar, no hay ningún problema. Ni se diga en el mundo, no hay problema que usted aborte en Estados Unidos, en Holanda, en Bélgica, no hay problema. Los matrimonios del mismo sexo, no hay problema. Porque el hombre vive a su amaño y usted debe tolerar, porque debemos ser tolerantes, ¿cierto? ¿No dicen amén? Muy bien que no digan amén, porque Dios no es tolerante. Dios nos ama. Dios nos ama, pero Dios no tolera el pecado, hermano. No. Una de las iglesias, ¿sabe qué fue lo que Dios le reclamó? Tengo contra ti que toleras la doctrina de los nicolaitas. Tengo contra ti que toleras. Dios no es tolerante, Dios nos ama. Y si usted se arrepiente, Dios le perdona, porque Él es bueno en gran manera. Dios es bueno en gran manera, pero Dios no le tolera a nadie el pecado. Y la sociedad de hoy quiere que todo lo toleremos. No, usted debe ser tolerante. Debe ser tolerante. Porque si no, usted es un retrógrada. Usted vive allá en la época de las cavernas. Pero esta palabra sigue siendo vigente. No les estoy leyendo el periódico de hoy. ¿Habrá guerras y rumores de guerras? No les estoy leyendo el periódico, les estoy leyendo la palabra de Dios. Israel en este momento, Israel está siendo bombardeado desde la franja de Gaza por el grupo terrorista Hamas. Están siendo bombardeados. Israel está respondiendo. El Medio Oriente otra vez está en jaque, porque no se sabe cómo van a responder los demás países, los países árabes.
Porque claro, Israel al responder ha muerto civiles, ha muerto niños, y las noticias se muestra la destrucción. Estados Unidos dice, no, Israel tiene derecho a defenderse, lo están atacando, lo agredieron, murieron unos civiles, tiene derecho a defenderse. Pero los países árabes dicen que no pueden seguir atacando porque está muriendo población civil. ¿Y qué sucede? Ellos están disparando desde escuelas, desde hospitales, se acomodan allí con sus misiles y lanzan los misiles. Cuando Israel va a responder, mira que es una escuela de donde lo están atacando. Entonces Israel toma la decisión de atacar de donde le estén disparando. Porque ellos dicen, no nos podemos quedar manos cruzados, porque si nos están atacando nosotros debemos responder. Pero como ellos lo hacen desde la población civil, hermano, la palabra de Dios no se equivoca. Por eso le digo, el pensamiento que el Señor me regaló para transmitirle hace unos 15, 20 días, conociendo el tiempo. Iglesia, para nosotros hay un tiempo. Nosotros como iglesia del Señor vamos a estar aquí un tiempo. Un tiempo. Y yo creo, hermanos, mirando el tiempo en el que estamos, que esta es la última generación. Hermano, es evidente que todas las señales que la palabra de Dios nos muestra están cumplidas. Degradación social, cumplida totalmente. Hay un movimiento que se llama el progresismo. El progresismo quiere imponer todas estas nuevas tendencias. Y si usted no se acomoda al progresismo, pues entonces usted, como le dije ahorita, usted es un retrógrada. Usted está mal. Usted no está bien. Usted no está viviendo en el siglo presente. Usted hace parte del pasado. Porque es que en este siglo presente, esa es la manera de vivir. Así es como se vive y usted tiene que aceptarlo. Y es más, usted se tiene que acomodar a esa manera de vivir. Y eso ya la palabra del Señor nos lo había dicho. ¿Qué dice, por ejemplo, el apóstol San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versos 3 y 4? Dice de la siguiente manera, segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4, el apóstol San Pedro también nos dice, sabiendo primero esto, iglesia, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Verso 4, diciendo, ¿cuál que el Señor viene? Si desde que el día en que los padres durmieron, es decir, eso, mi mamá ya se murió y ella pensaba lo mismo que usted, y todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Cuál que Jesús viene? ¿Quién dijo eso? Ustedes están locos. Vendrán burladores diciendo eso. Yo no sé si alguno lo ha escuchado o solamente lo ha leído en la Biblia, no más. Porque la Biblia es un libro viejo, obsoleto, que no sirve para nada. Según muchos. Espero que no sea el concepto de la iglesia del Señor. Si allá muchos dicen que es un libro obsoleto y viejo, que hace parte del pasado, yo espero que en esta mañana la iglesia reconozca que es el libro más actualizado de la Escritura, que es el libro más contextualizado de la humanidad, que nos habla acerca de la realidad y que nos apercibe de los tiempos, iglesia. Pablo en la carta a los tesalonicenses, la primera, capítulo 5, verso 1 al 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 3, dice, pero acerca de los tiempos, otra vez, de los tiempos y de las ocasiones, iglesia, no tiene necesidad
de que yo os escriba, dice Pablo, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque cuando digan, ¿qué dicen los gobiernos? Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Prosperidad para todos. Usted no sabe de quién es ese eslogan. Prosperidad para todos. Y mire la prosperidad en la que estamos. Esa es la prosperidad en la que estamos. Prosperidad para todos. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Para la iglesia que se espera antes que el Señor venga, no crea que la iglesia está exenta de problemáticas. Lo más relevante en la iglesia es la apostasía y la tibieza espiritual. Cuando el Señor venga por la iglesia, la apostasía es uno de los aspectos más relevantes que va a haber en los últimos tiempos. Antes que el Señor levante la iglesia, van a haber apóstatas por doquier. Y yo no sé si usted ha escuchado de algún siquiera un hito que haya sido apóstata. Es decir, que haya renunciado a la fe, que diga que aquí no enseñamos la verdad, que la iglesia del Señor, que la unicidad es una falsedad, que eso es mentira, que allá en esas iglesias unicistas, y no quiero hablar solo de la IPUC, no, de la iglesia del Señor, otros con doctrinas de demonios, como dice la palabra del Señor, y se lo voy a mostrar. Primera de los Tesalonicenses capítulo 2, Primera de Tesalonicenses 2, 1 al 3, capítulo 2 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes sido, vamos a ver si me equivoqué, ese no es el texto, es segunda, José. A ver, yo ubico bien el texto aquí, porque ese texto es muy importante. Primera de Tesalonicenses, yo lo miro aquí, no hay ningún problema. Capítulo es segunda de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hermanos, que os ruego que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Los que estaban acá, los que estaban en la iglesia del Señor, y no me refiero a la IPUC solamente. Nosotros hacemos parte de la iglesia del Señor. La iglesia en algún país necesita ser reconocida por el Estado y se le pone un nombre simplemente. Me refiero a la iglesia del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía, y lo otro, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se manifieste apostasía. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3. Espero estarme haciendo entender, hermano. Conociendo el tiempo en el que estamos. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu que dice claramente en los postreros tiempos que algunos que, hermanos, apostatarán de la fe. ¿Por qué lo van a hacer? Porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que
teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muy bien. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 y 3. Segunda de Pedro 2, verso 1 y 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Esta palabra está en futuro, como habrá. Ese verbo está en futuro. Entre vosotros, falsos ¿qué? Maestros. ¿Qué van a hacer esos falsos maestros? Introducirán abiertamente, encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos, no son poquitos, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Judas capítulo 1, solamente tiene un capítulo Judas, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado abiertamente, encubiertamente. ¿Quiénes han entrado encubiertamente? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cuáles son las características de estos hombres? Impíos. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Por ahí está bien, hermano. Vámonos hasta el verso 17, por favor. Hasta el verso 17. Pero ustedes, hermanos, tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles y por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el apóstol, la palabra de Dios ya nos había hablado. Ya Dios nos ha hablado. ¿Por quién? Por los apóstoles y por el Señor Jesucristo. En estas condiciones es en las que la iglesia estaría cuando el Señor viniera. En esa atmósfera donde vamos a escuchar, y hemos escuchado de muchos que se han ido de la iglesia, porque esto aquí en la iglesia no se predica la verdad. Hombres que han dicho: no, es que yo recibí una nueva revelación, y por eso me voy de la iglesia. ¿Y quién me acompaña? ¿Quién se va conmigo? Y hacen por allí en las redes sociales. Hombres que predicaban, que eran pastores, y ya hoy dicen: no, Dios sembró en mí un pensamiento, Dios me dio una visión, y entonces quiero yo formar un movimiento, porque yo sí quiero alcanzar almas, porque yo sí quiero hacer la obra del Señor. Hombres que se han apartado de la verdad, se han ido tras sus disoluciones. Hermano, en ese ambiente el Señor vendría por la iglesia, y en medio de una tibieza espiritual tremenda, una tibieza espiritual total. No crea, hermano, que lo que estamos viviendo es simplemente una casualidad.
En el Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor le escribe a las iglesias, dice que las iglesias del Apocalipsis nos reflejan la condición de la iglesia en diferentes etapas de la existencia de la misma. Y en este mensaje a la Odisea, el Señor le reprocha a ellos que ni son calientes ni son fríos, sino que son tibios. Y por cuanto son tibios, Él los vomitaría de su boca. Y por los estudiosos de la palabra se dice que ese es la condición de la iglesia en los últimos tiempos. No estoy diciendo que usted sea un tibio, que en medio de la iglesia, no sé si usted ha visto personas que quizá en otro tiempo estaban fervientes, pero ha llegado una tibieza a sus vidas. No sé por qué. No puedo juzgar esa condición. Solamente quiero decirle lo que la palabra de Dios nos muestra. Tibieza espiritual. Ya la gente no quiere orar. Se abren los templos y a veces hay que insistirle a las personas para que vengan al culto. Anoche hablaba con un hermano y le decía: hermano, mañana debe ser una fiesta la que vamos a hacer. Estaba pensando eso cuando se dijo que esta semanita no habría haber restricciones, no habrían restricciones. Yo dije: la iglesia vamos a estar en fiesta en todos los cultos y va a ser una bendición enorme. Pero se ha venido una tibieza por obra del enemigo, porque él sabe que le queda poco tiempo. Pero depende de nosotros no caer en esa tibieza. Ya a lo malo le decimos: bueno, no, eso no es malo, hermano, es que son muy extremistas, hermano. No, eso no. Estos son los escenarios que la Biblia nos muestra. No, donde la gente dice: no, ¿cuál, hermano? Eso no hay que prestarle tanta atención a eso, hermano. Y eso, no, es que ustedes son del pasado, hermano. No, pastor, es que usted ya usted tiene sus años. No, hermano, deje que es que las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado, iglesia, conociendo el tiempo. Porque si usted no conoce el tiempo, entonces usted también se une y dice: no, hermano, sí. Es que la iglesia ha sido muy extremista a través de los tiempos, hermano, y ya estamos en la modernidad. Pues la palabra del Señor nos sigue diciendo que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por todos los siglos. Él es el mismo. Él no cambia. Si usted quiere cambiar, cambie. Usted verá. Pero quiero decirle en esta mañana, en el nombre de Jesús, su salvación está en riesgo. Se lo digo en el nombre de Jesús. Reconsidere su vida espiritual. Reconsidere su actuar, su obrar. Préstele atención. No se desconecte tanto de lo que está sucediendo a nivel mundial, porque todo esto es una alerta, es una campanada del cielo para decirle: iglesia, despierta, que pronto llegará el momento. Hermano Allende, no sé si sabemos esa canción, que no habrá en tu vida lamento. Cristo nos viene a buscar. Personas, hermanos, de 20, 30 años, 40 años de caminar con el Señor y han entrado en una tibieza espiritual. Personas que uno conocía, que eran celosos de Dios, de la doctrina, y hoy en día están predicando otras cosas, están hablando de otras cosas, predicando otro evangelio, un evangelio diferente, oyendo doctrinas de demonios. Pero quiero decirle a usted que vino en esta mañana y usted está allá en su casa, quiero decirle de parte de Dios que la iglesia está próxima a ser levantada.
Y aunque algunos digan por allí, pero esa promesa hace mucho tiempo se viene diciendo. ¿Y cuánto hace que dicen que el Señor viene y que Cristo va a levantar a su iglesia? Quiero decirle que yo sigo en esta mañana escuchando la voz del Espíritu Santo que le dice a la iglesia: prepárate. Es la voz del Espíritu que nos habla. No crea, hermano, que el predicador no necesita oír la voz de Dios. No crea que el pastor no necesita oír la voz del Espíritu. No crea que el que se para aquí está para señalar o juzgar a la congregación. A veces nos paramos en este lugar como predicadores, más necesitados que la persona que está allá sentada. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos tiene por fieles y dignos. Conoce bien el tiempo. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. No es casualidad todo lo que está sucediendo. Todos los eventos que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel espiritual, quieren decirnos con unas campanadas fuertes que Cristo viene pronto. Que Cristo viene pronto. Que Cristo viene pronto. Y yo no sé si a usted lo alegra. Yo no sé si a usted lo llena de gozo. Porque si el Señor viene pronto, terminará nuestro lamento. Terminará nuestro dolor, terminará nuestra angustia. Yo no sé si a usted lo alegra, pero quiero invitarlo en esta mañana, en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo. Yo le decía: Señor, si usted me dio este pensamiento, yo quiero predicarlo a la iglesia. Le decía al Espíritu: Señor, revélame cuál es el tiempo. Revélame, Señor, dame la palabra. Y le decía al Señor anoche, hasta muy tarde en la madrugada me quedé hablando con el Señor y le decía: Señor, que la iglesia pueda entender el mensaje. Yo no sé si usted entendió el mensaje.